El caso Desperance. Este relato fue registrado por la extraordinaria medium Madame Desperance. Un domingo en la mañana, durante una época de convalecencia, estaba tendida sobre un sofá leyendo un libro. Sus pensamientos se apartaron de la lectura y se centraron en un asunto totalmente diferente, y sintió una sensación extraña de desmayo. Entonces, las páginas del libro se hacían borrosas, raras. Todo se hizo oscuro y estaba segura dentro de mí, de que estaba a punto de enfermarme otra vez. Pero la debilidad desapareció casi inmediatamente. Miré el libro, parecía estar muy lejos y borroso. ¡Qué raro! Yo me había apartado del sofá. Pero otra persona que sostenía el libro estaba sentada allí. ¿Quién podría ser? Qué maravillosamente ligera y fuerte me sentí. Por primera vez sabía lo que significaba vivir. Qué extraño. La sala parecía tan pequeña, tan encogida, tan oscura, y la silueta pálida sobre el sofá. ¿Quién era? Algo tenía la mujer acostada allí tan tranquilamente. Pensé que la reconocí, como si recordara haberla conocido. Me volví hacia la ventana. Las paredes parecían acercarse, desaparecer. ¿Pero hacia dónde? No podía decir. Entonces vi a un amigo y fui trasladada a una región extraña, y experiencias y conversaciones largas y aparentemente simbólicas me resolvieron preguntas que previamente habían ocupado mi mente. Experimenté una sensación extraña, como un estirón fuerte, y en vano intenté librarme de su poder. Otra vez las paredes de la sala parecían acercarse y alejarse. Caminé en medio de lo que parecía un tipo de neblina. Entonces me quedé parada con la misma sensación de irrealidad, mientras observé a la mujer que todavía estaba tendida allí, durmiendo o muerta, con el libro en la mano. Ahora sabía que era mi silueta, que era una cárcel de la cual había escapado y que ahora regresaba al cautiverio. La sensación anterior de dolor, mareo y opresión fastidiosa se posesionaron de mí, y entonces estuve de nuevo consciente de estar acostada sobre el sofá con el libro en las manos. Cuando abrí los ojos, todo a mi alrededor seguía sin cambios. Ignoro cuánto tiempo había estado ausente. Algunas personas dirían que estaba soñando, pero yo sé que no era un sueño. El caso Laufmann. Durante casi 2 días el señor Laufmann estaba aparentemente muerto. En aquel entonces se quedaba en Omaha y trabajaba como vendedor ambulante. Dice que estaba consciente de algo como una pelota lanuda, que escapaba de su forma física. Al exteriorizarse la pelota lanuda creció hasta tener la silueta de un hombre, pero de un hombre casi de 3 pies más altos que su forma física. Estaba de pie allí en medio del cuarto, dice el señor Laufmann, y vi claramente mi cuerpo muerto tendido sobre la cama. Empecé a salir del cuarto y encontré a uno de los médicos y me sorprendió que no me dijo nada. Pero puesto que no hizo ningún esfuerzo para pararme, salí a la calle donde encontré a un conocido mío, el señor Milton Blows. Intenté saludar al señor Blows pegándole en la espalda, pero mi brazo lo atravesó. Resultó imposible que le atrajera la atención. Vi que cruzó la calle y veía un escaparate en el cual exhibían una rueda de la fortuna, en miniatura. Al regresar al hospital, el señor Laufmann atravesó la puerta del cuarto en el cual estaba su yo físico y vio a los doctores observando su cadáver y discutiendo el caso. Uno de los doctores intentó experimentar la aplicación de una corriente eléctrica en mis pies, y aunque estaba fuera de mi cuerpo físico, en el centro del cuarto la sentí con una agonía intensa, y sabía momentáneamente que había regresado otra vez a mi cuerpo. El señor Laufmann sostenía poseer una carta testimonial del señor Blows que comprueba el hecho de que él sí había estado en Omaha a esa hora y que había caminado por la calle y se había parado a ver una rueda de la fortuna en el escaparate de una tienda. El caso Ramel. Camille
Flammarion registró el caso que se presenta a continuación. Fue proporcionado al gran astrónomo francés en escrito por el sujeto señor M. J. Ramel, el 1 de noviembre de 1920. El señor Ramel fue un financiero que vivía en Ginebra y que varias veces había sido la víctima de infartos, durante los cuales ocasionalmente entró en un estupor especial. Dijo el señor Ramel: una vez durante uno de estos estupores, oí hablar a todos mis parientes que estaban alrededor de mí, pero yo no era yo, es decir, no estaba dentro de mi yo físico. Yo estaba de pie a un lado de ellos, erguido y dentro de un cuerpo blanco que parecía ser líquido. Veía el pesar de los que se esforzaban para despertarme. Lo que quiero decir es que intentaban despertar mi cuerpo físico. Mientras me paraba allí, observando esto, tuve este pensamiento: ¿de qué sirve esta concha miserable y desgastada que ahora quieren resucitar? Pero, puesto que me di cuenta del profundo pesar que experimentaban por mi condición, me posesioné de una fuerte determinación de regresar a ellos y despertar la vida en aquel cuerpo físico. Y con aquel pensamiento lo hice y me puse físicamente activo otra vez. Y, sin embargo, me parece que, de haberlo deseado, de haber querido no regresar a lo físico, pude haber permanecido en el más allá. Sí, he visto la puerta entreabierta, pero no pude ver lo que se halla del otro lado. El caso Griggs, fechado el 26 de marzo de 1938. Unas cuantas semanas antes de su muerte, la famosa Pearl F. Griggs, de Daytona Beach, Florida, me mandó este relato. Parece ser una experiencia hasta corpórea bona fide. La primera ocurrió cuando tenía 8 años. Estaba muy enferma de sarampión. La recámara familiar era un cuarto largo con mi cama en un extremo y en el otro la de mis papás y la cuna de mi pequeño hermano. Me acuerdo de cómo mi mamá me dio mi medicina y me sentó a mi lado hasta que me dormí muy de noche. De repente estaba completamente despierta y me di cuenta de que estaba muy cerca del techo. Estaba en el aire encima de la cama de mis papás, al otro lado del cuarto, y les contemplaba desde arriba. Esta escena todavía estaba bien grabada en mi mente. La luz tenue del quinqué, regulado para emitir poca luz, mamá y papá en su cama, mi hermanito enfermo en su cuna al lado de la cama de ellos. Me acuerdo tan bien de la admiración que sentía al poder mirarlos de esta forma. Ay, pobrecita mamá, pensé, estás tan agotada de las tareas domésticas y el cuidado de tus 2 hijos enfermos. Mi hermanito en la cuna también tenía sarampión. Recuperé mi salud poco a poco, pero cuántas veces desde aquel día he pensado en aquella experiencia. Durante años me pregunté cómo pude haber estado allá cerca del techo de aquella manera, bien despierta, viendo todo abajo de mí. Siempre he imaginado que estuve a punto de pasar a mejor vida. Nunca pude entender cómo ocurrió la experiencia. El caso de Ed Morrell. Ed Morrell, autor de 25 Men, proporciona en este libro un relato preciso de su gran número de experiencias psíquicas que incluyeron una serie de proyecciones fuera del cuerpo. El carácter extraordinario de su caso lo convierte en una aportación inapreciable al tema. Estas experiencias están comprobadas por el gobernador del estado de Arizona, George Hunt. Además, Jack London conocía íntimamente a Ed Morrell y basó su libro The Star Rover en sus experiencias. Su caso puede ser resumido de esta forma. Encerrado en una prisión estatal, Ed Morrell fue sometido a castigos severos y terribles que pocos de los reclusos habían logrado resistir. Una forma de tortura espantosa, la pinche camisa de fuerza, consiste en 2 camisas de este tipo, una abrochonada fuertemente y puesta encima de la otra para impedir cualquier movimiento o expansión. Entonces, agua es vertida encima de las camisas para que se encojan. Después de unos momentos, una sensación de hormigueo es experimentada por todo el cuerpo, la cual se activa rápidamente en una forma de tortura
más terrible que uno se puede imaginar. Uno rara vez sobrevive ese tratamiento mucho tiempo. Solamente una víctima muriendo lentamente por los estrujos de una boa puede apreciar el sufrimiento y la angustia de aquel suplicio espantoso. Morrel fue sofocado tan estrechamente en la camisa que la envoltura de lona casi se rompió. Durante media hora su corazón latía violentamente sin cesar. Las cuerdas de su cuello parecían estar a punto de reventar. La respiración fue obligada a salir de su cuerpo. Sus ojos parecían emitir chispas de lumbre. Destellos de luz brillaban delante de ellos. Experimentó una sensación de asfixia. Y entonces una tranquilidad extraña recorrió su cuerpo. Dejó de sentir dolor. Estaba consciente de la separación de su mente y su cuerpo. Hubo una expansión en el tiempo y el espacio. Las paredes de la prisión parecían retirarse, desvanecerse. Y al momento siguiente se encontró fuera de los muros de la prisión, vagando por el campo, libre, libre. En esta y posteriores experiencias de proyección, cuando su mente parecía salir de su cuerpo y recorrer sola el espacio, Morrel atestiguó y posteriormente descubrió muchas cosas que de hecho sucedían en aquel momento. Vio un náufrago en el puerto, lo que ocurrió de verdad, pero por supuesto no tenía ninguna manera de saberlo. Vio a personas que posteriormente conoció durante su vida. Vio a la muchacha que después fue destinada a ser su esposa. Encontró al gobernador del estado y predijo el día y hora exactos de su liberación. Parecía habitar otro mente-cuerpo, totalmente separado de su envoltura física tendida, aplastada y atormentada por el dolor sobre el piso de su celda. Estaba alejado de eso y de allí en adelante, cuando se aplicó la tortura, cosa que hicieron con frecuencia, en un esfuerzo de romper su espíritu, simplemente salió de su cuerpo, no sintió ningún dolor y vivió una vida afuera de sí, en el mundo exterior. Sus carceleros estaban enfurecidos y desconcertados. Una y otra vez entraban en su celda, le echaban luz a la cara y lo veían, en apariencia, profundamente dormido. Con la excepción de una espuma blanca que cubría su boca, no podían detectar nada fuera de lo usual. Hora tras hora lo mantenían en la camisa hasta que habían transcurrido más de 3 días. Estupefactos ordenaban cortar las cuerdas y Morrel salía rodando de su camisa para caer en el suelo. A solas, la conciencia de sus alrededores regresaba lentamente. Estaba totalmente desamparado, un revoltijo de carne moretonada y huesos. Entonces, una sensación de fuerza parecía fluir dentro de él. Se movía y un momento después gateaba débilmente a un extremo de su celda, buscando a tientas su cubeta de agua. La vaciaba, gateaba de regreso hacia su viejo colchón de paja y dentro de unos minutos disfrutaba de un sueño tranquilo perfectamente normal. Estas eran solamente las primeras de muchas experiencias, puesto que después de eso, los esfuerzos para destruirlo eran demasiado numerosos y espantosos de relatar. En una ocasión se quedó bajo constricción 126 horas continuas. Y siempre después de los primeros minutos terribles, Morrel sintió que salía de su cuerpo físico, que podía contemplarlo, no sentir dolor y despertar con una Capítulo 5. La existencia del doble. De acuerdo con la teoría sintérgica, la experiencia perceptual surge como resultado de una interacción entre dos campos energéticos, el neuronal y el cuántico. Esta interacción da lugar a un patrón hipercomplejo que modifica la estructura básica de la matriz del espacio-tiempo. Esa modificación es nuestro mundo visual, siendo la geometría de los objetos
la geometría tridimensional del patrón de interferencia resultante de la interacción de campos. De acuerdo con la misma teoría, cualquier zona del patrón puede ser enfocada para transformar su estructura energética en cualidad perceptual. El enfoque lo realiza un factor llamado de direccionalidad, comandado a su vez por un procesador central. Existen dentro de las innumerables posiciones que puede adoptar el factor de direccionalidad tres principales. La primera, en el cuerpo orgánico o en el origen del campo neuronal, la segunda en el campo cuántico y la tercera en la zona de interacción. El primer enfoque corresponde al mundo visible de Don Lucio, mientras que el segundo se asocia con el mundo invisible del mismo chamán. Generalmente enfocamos el factor de direccionalidad en el cuerpo orgánico, puesto que esa es la posición aceptada por nuestra cultura occidental. Ha sido tan reforzada esta posición de enfoque que la consideramos natural y única, de la misma forma que consideramos como única, realidad admisible y objetiva, la de nuestros perceptos visuales. El chamán, en cambio, reconoce que el factor de direccionalidad puede ser enfocado fuera del cuerpo orgánico. Por ejemplo, doña Josefina de Oaxaca es capaz de hacer aparecer su presencia consciente en lugares alejados de su propio cuerpo. Doña Pachita lograba hacer lo mismo igual que don Lucio y don Panchito. Todos estos grandes chamanes han adquirido maestría y dominio sobre el enfoque de su factor de direccionalidad, demostrando con ello que éste puede liberarse de su enclaustramiento rígido corporalizado. Según el linaje de don Juan Matus de Sonora, la realidad aparece cuando dos sistemas de emanaciones se alinean, las emanaciones en grandes de localización externa al cuerpo físico y las emanaciones internas localizadas dentro del cuerpo. La alineación se realiza cuando un modulador llamado punto de encaje logra un contacto congruente entre ambos sistemas de emanaciones. Dependiendo de la posición del punto de encaje, será la realidad activada. Las diferentes realidades posibles están colocadas en bandas de emanaciones. La localización de la presencia consciente en el interior o en el exterior del cuerpo orgánico depende del mecanismo ligado al observador, en el sentido de que se logra focalizar el factor de direccionalidad extracorpóreamente cuando se posee el poder de incluir al cuerpo orgánico dentro de un nivel de observación que lo autoaluda. Cuando esto se logra, se comienza a desarrollar al doble. El doble comienza una vía de interacción directa con el campo cuántico, afectando los patrones y las secuencias madre contenidas en su estructura fundamental. Esta participación en la matriz del campo cuántico afecta la ordenación y secuencia de los acontecimientos, haciendo participar al doble en la inexistencia del azar. Los grandes chamanes mexicanos manejan su doble con maestría, determinando eventos y modificando la secuencia de los acontecimientos. El poder de un chamán está directamente relacionado con su habilidad para hacer vivir a su doble en el ambiente energético del campo cuántico, hasta lograr que este último adquiera la morfología asociada a su desarrollo como conciencia. La posibilidad de lograr lo anterior depende de la impecabilidad del chamán y de su mayor o menor acuerdo con las leyes de la naturaleza. Por ello, en determinada etapa de su desarrollo, el chamán debe borrar su historia personal, acabar con su ego y entregarse a la unidad. Cuando el chamán adquiere un doble y no ha logrado perder su forma condicionada, fracasa o se convierte en un brujo negro, capaz de asignar cambios en acontecimientos determinados por su ambición o su egoísmo. Estos intentos siempre fracasan, llevando a su asignador a sufrir las consecuencias como si el campo cuántico violado retrocediera con furia a su estado natural, revolcando en esa reversión al brujo intruso.
El chamán verdadero no atenta en contra de las leyes de la naturaleza, sino que las sostiene e impulsa a través de la acción de su doble. Existen muchos ejemplos de estas acciones, que revisaré en el siguiente capítulo. Capítulo 6. Experiencias con el doble. La experiencia más primaria en relación con el doble acontece cuando por primera vez se logra percibir y experimentar la interacción de campos desde la zona cuántica y no la neuronal, puesto que la experiencia surge en la interacción del campo neuronal y el cuántico. Ya vimos que existen 3 focalizaciones básicas del observador. La primera en la zona del campo neuronal, la segunda en la zona del campo cuántico y la tercera en el borde de la interacción. La perspectiva de la experiencia desde el campo neuronal es una perspectiva de focalización corporal. La perspectiva desde el campo cuántico es una perspectiva de focalización extracorporal. La focalización en el borde mismo de la interacción es la identificación con la experiencia en sí misma. Si la geometría de una imagen se conceptualiza como la pared de la interacción de campos en la que se encuentra la localización de la hipercompleja y tridimensional organización de ángulos, líneas, puntos y demás detalles que constituyen la fábrica elemental del percepto, la perspectiva del campo cuántico sería la visión de esa pared o superficie desde su parte externa, mientras que la perspectiva neural ofrece el panorama de la pared de interacción vista desde adentro. Don Juan Matus habla de la existencia de una burbuja de la percepción, refiriéndose a la pared de interacciones. Esta burbuja puede ser observada desde el interior, desde el exterior y en su membrana misma. Durante la meditación alusiva se da el cambio de perspectiva desde la posición interna, corporal o neural de la pared o burbuja hacia la porción externa, cuántica o extracorpórea de la misma. El doble es la localización externa, el cuerpo orgánico es la localización interna. El doble actúa directamente sobre el campo cuántico, explicándose así toda la gama de acciones que una chamana nahuala, como Pachita, podría manifestar. Don Lucio enseña a sus discípulos el manejo del doble a través de un sistema tutorial que tiene similitudes con las grandes tradiciones de la antigüedad, en las cuales se establecía una relación maestro-discípulo personal y de una duración muy prolongada. Don Lucio dice que su espíritu está en constante contacto y comunicación con los trabajadores del tiempo, que habitan el espacio y son invisibles para la vista humana. De estos trabajadores, Don Lucio recibe mensajes que le permiten predecir acontecimientos y controlarlos. Cuando elaboran algún problema de algún discípulo o paciente, Don Lucio afirma luchar en contra de seres que se oponen a la solución de los problemas y a recibir la ayuda de los trabajadores del tiempo. Todo indica que al hablar de las acciones de su propio espíritu, Don Lucio se refiere a las conductas de su doble y a sus interacciones con los otros dobles. Entre los Ohuiraruanes de la Sierra Tarahumara y los Lloles de Chiapas, también se habla de la existencia de varios espíritus localizados en una misma persona, haciendo referencia indirecta a la existencia del doble. Desde un punto de vista sintérgico, esta consideración de varios espíritus se contempla asociada a la existencia de los orbitales de la conciencia. Estas son zonas de interacción congruente entre campos neuronales y cuántico, homólogos, y reflejan una organización discreta del espacio-tiempo. Un ser humano puede interactuar con uno o varios orbitales, recibiendo la información contenida en ellos. Lo que denominamos mente es un orbital. Desde este punto de vista, cada ser humano tiene acceso a varias mentes. Estas mentes y orbitales no son posesión de nadie, sino heredad de la especie y están a disposición de quien puede alcanzar el estado interno adecuado como para beneficiarse con su existencia.
Quizás una de las chamanas mexicanas vivientes que más ha logrado desarrollar su doble sea doña María de Mérida. Antes de describir las hazañas en el manejo del doble de doña María, es pertinente recordar que existen diferentes niveles sintérgicos de cualquier patrón. Cuando la sintergia de una organización informacional excede la capacidad decodificadora del cerebro, el patrón y organización informacional aparece como invisible para el sujeto de la experiencia. En cambio, un patrón que posea un nivel sintérgico menor al del propio cerebro aparece como objeto visible para el sujeto de la experiencia. Puesto que el campo neuronal modifica la sintergia del campo cuántico, al interactuar con él, el cerebro humano podría ser capaz de hacer que una organización energética espacial adquiera opacidad, apareciendo como un objeto material, o que un objeto desaparezca volviéndose invisible. Doña Pachita lograba hacer lo anterior cuando se ponía en contacto con su protector Cuauhtémoc, demostrando que las consideraciones anteriores no son meras intelectualizaciones idealistas. Doña María de Mérida logra hacer algo similar pero con su doble. Existen evidencias de sujetos entrenados que indican haber presenciado el doble de doña María. Doña Sara de Quintana Roo describe al doble de doña María con la forma exacta de esta chamana, pero con una incapacidad de ingerir agua. El doble de doña María apareció junto a la hamaca en la cual dormitaba doña Sara y le mostró cómo podía atravesar paredes sin esfuerzo alguno. Esto indica que doña María no solamente es capaz de manejar su doble a distancia, sino también de dotarlo de presencia visible. Doña Candelaria, una de las colaboradoras más veteranas de doña Pachita, mujer de gran humildad y dotes de evidencia, en una ocasión logró ver al protector de Pachita durante una operación, en la cual esta chamana nahuala realizaba un trasplante de órganos. Doña Candelaria refiere al suceso como aterrorizante, por el poder que parecía irradiar de la presencia que alcanzó a percibir. De acuerdo a ella, la forma de Cuauhtémoc era similar a la de un ser humano, excepto por su brillo y apariencia metálica. Don Lucio y don Nicolás describen a los trabajadores del tiempo como poseedores de una forma humana enteramente indistinguible a la de los seres humanos orgánicos, excepto por un dejo de transparencia, por su capacidad de levitar y de viajar de un extremo al otro del planeta sin grandes intervalos de tiempo. Esto sugiere que estos trabajadores del tiempo podrían ser los dobles de seres humanos. Esta posibilidad es rica en sugerencias y será analizada con detalle más adelante. Carlos Castaneda ha descrito un fenómeno enteramente similar en relación a sus maestros chamanes, los que eran capaces de hacer aparecer su doble materializado y visible. Las características del doble de Don Juan eran tan parecidas al del verdadero Don Juan, que Castaneda no podía distinguir entre ambos. Es de interés notar que Celia Green menciona que en casos parasomáticos la correspondencia entre el cuerpo físico y el parasomático puede ser exacta. A veces se describe el cuerpo parasomático como un duplicado exacto o réplica o como un gemelo. En tales casos, el cuerpo duplicado tiende a vestirse normalmente, es decir, en la ropa que el sujeto está o puede estar usando en aquel momento. Contemplé mi segundo yo y me di cuenta de que era una réplica completa de mi yo material. Toqué mi ropa y me miré y me asombró ver que usaba la misma falda negra, blusa blanca con puntos rojos, los mismos zapatos, etc. Me acuerdo de haberme tocado y sentido la misma textura de la ropa. Capítulo 7. Psicofisiología del yo y el doble. Para poder entender al doble, es necesario primero comprender la psicofisiología del yo, con mayúsculas, que le da origen. El yo con mayúsculas es una función de unificación. Cuando se logra unificar la actividad cerebral y la experiencia, aparece el yo con mayúsculas.
Esta unificación ocurre como consecuencia de dos procesos fundamentales, la algoritmización y la activación de campos energéticos. La algoritmización consiste en la activación de un patrón neuronal de suficiente poder como para ser capaz de incluir en su estructura lógica todos los patrones cerebrales presentes en un instante dado. El cerebro contiene circuitos de inclusión, los que son capaces de hacer converger una gran cantidad de información en un patrón algorítmico complejo. Este patrón algorítmico neuronal funciona como cualquier algoritmo conocido, unificando en su estructura reducida gran cantidad de información. La activación de campos energéticos funciona como medio de unificación en una dimensión supralógica. Toda la actividad cerebral se unifica en el campo neuronal en una dimensión propia que no requiere de análisis lógico. El propio campo neuronal unifica en su dimensión de campo energético a la información cerebral dispersa en el conjunto de circuitos, neuronas y sinapsis que constituyen el cerebro. Ambos sistemas de unificación, el algorítmico y el energético, funcionan completándose mutuamente. Cada patrón algorítmico que se logra decantar activa y forma parte del campo neuronal, de la misma forma en la que cada campo neuronal es susceptible de ser algoritmizado. Sin embargo, la capacidad algoritmizadora tiene un límite, mientras que la activación de morfologías del campo neuronal no lo tiene. El campo neuronal, además de su función unificadora, es el sostén de la experiencia cualitativa, mientras que el proceso algorítmico está más asociado con el procesamiento lógico y cognitivo del sistema. La sensación del yo, resultante de las funciones de unificación, no tiene una sustentación ni posee una existencia absoluta. En otras palabras, el yo no existe como una entidad independiente, objetiva y sólida, sino más bien es un proceso que cambia. Cuando se logra unificar la actividad cerebral, surge el yo con mayúsculas como organizador algorítmico y energético de la misma. Se le experimenta como función, trascendente con respecto a la experiencia que unifica. Sin embargo, el yo con mayúsculas, unificador de un estado, puede ser incluido en un acto de observación. En este acto, el yo que se experimentaba como función trascendente de un nivel, se transforma en experiencia característica de un nuevo nivel incluido en el observador. En otras palabras, el yo con mayúscula de un estado de conciencia se transforma en experiencia de un siguiente nivel de conciencia, apareciendo entonces una nueva función de unificación que se experimenta como un novedoso yo con mayúscula trascendente. Cuando de nuevo este nivel yoico se logra observar, creando un nuevo nivel de unificación, el yo con mayúsculas trascendente del nivel previo, se vuelve a convertir en experiencia característica incluida en el siguiente nivel de unificación. Precisamente por todo lo anterior, el yo con mayúsculas no puede considerarse como con existencia absoluta, sino más bien debe entenderse y aceptarse como proceso. En el budismo tradicional, la cognición del yo con mayúsculas como proceso, junto con el conocimiento de la ausencia de realidad absoluta de cualquier evento, objeto o experiencia, se denomina sunyata o vacío. Según el budismo, sunyata es la realidad última de las cosas, incluyendo al yo. La concepción de sunyata implica la acepción de la interdependencia entre todas las cosas, seres y eventos, y la inexistencia de alguna entidad totalmente independiente. El procesador que parece guiar la unificación es el observador, y la técnica que activa el proceso es la meditación autoelusiva, la que consiste en observar cualquier contenido de la experiencia, incluyendo el yo con mayúsculas,
desde una posición de observación ecuánime y todo inclusiva. Cuando la meditación autoelusiva se practica, se activa el proceso de unificación, dando lugar a la creación de algoritmos más poderosos y campos neuronales con mayor densidad informacional. Estos campos, al incrementar su poder sintérgico, son capaces de establecer una interacción congruente con niveles del campo cuántico de mayor coherencia. Esta interacción congruente es la base de la experiencia cualitativa del yo con mayúsculas en cualquiera de sus niveles de unificación, de la misma forma que cualquier experiencia surge como resultado de la interacción del campo neuronal con el cuántico. Cuando el proceso de unificación alcanza a contener a la totalidad de la experiencia corporal como una unidad contemplada desde una plataforma algorítmica y energética de suficiente poder inclusivo, se activa al doble. El doble es un nuevo cuerpo, pero inorgánico, puramente energético y algorítmico. El mantenimiento de la meditación autoelusiva y el incremento constante de la unificación a partir de la activación del doble le da más fuerza a este último y cada vez lo hace más independiente con respecto al cuerpo físico, orgánico. El doble vive en un ambiente puramente energético, realizando acciones comandadas por el intento del observador. Estas acciones, como ya vimos, forman parte importante de los patrones de inexistencia del azar y determinan cauces de líneas del mundo y colapsos de funciones de onda que aparecen ante el sujeto de la experiencia como aparentes coincidencias o como resultado de la suerte o de la intervención de seres extraños a él mismo, pero que en gran medida se deben a la conducta de su propio doble. Capítulo 8. La inexistencia del azar y la duración del presente. La inexistencia del azar implica que los acontecimientos se encuentran formando un patrón o trama, en el cual cada evento tiene lugar y se relaciona con el resto en una forma lógica y predecible. Si cada colapso de la función de onda fuera representado como la intersección de dos hilos en un tejido, y cada línea del mundo como el trayecto de un hilo en el mismo tejido, los patrones de inexistencias del azar formarían una tela maravillosamente intrincada y compleja. La posibilidad de percibir y tener conciencia de uno o varios colapsos de la función de onda, de uno o de varios hilos, de una porción o del tejido en su conjunto, dependen de la distancia del observador con respecto a la tela. Esta distancia, en términos reales, está dada por dos factores. Por un lado, la duración del presente del sujeto de la experiencia, y por el otro, el nivel de unificación de su conciencia dentro de la cadena de inclusión. Revisaré con detalle estos dos factores y sus relaciones con la inexistencia del azar. La duración del presente de una función perceptual es el tiempo necesario para activar un percepto completo y con la suficiente densidad informacional. A su vez, la creación del percepto depende de la activación de un campo neuronal de la sintergia suficiente como para establecer una interacción congruente con un orbital de la conciencia. Como vimos ya en el capítulo 2, en condiciones normales, el ser humano requiere de 50 milisegundos para activar una imagen visual. Por lo tanto, la duración del presente de esta imagen es el tiempo suficiente para crearla, es decir, 50 milisegundos. Todo lo que acontezca en esta duración del presente aparece como unificado en el patrón atemporal de la imagen. Así, todos los movimientos electrónicos, las relaciones moleculares, los cambios en la disposición y arreglo geométrico de los objetos aparecen como un cuadro perceptual único e inmóvil. La sucesión de cuadros perceptuales y que los une, el pegamento de la realidad, en la terminología de Don Juan, se presentan como el mundo visual cotidiano y dinámico para el sujeto de la experiencia. En un tan breve lapso de tiempo como 50 milisegundos,
la urdimbre de relaciones observables apenas si alcanza un estrecho y diminuto rango, equivalente a una observación muy próxima de la tela de las líneas del mundo. Si la duración del presente aumentara y en lugar de 50 milisegundos fuese de 50 minutos, un cuadro perceptual atemporal contendría todas las relaciones entre eventos ocurridos en esos 50 minutos, equivalentes a una visión más amplia de la tela de la inexistencia del azar, como si el sujeto se hubiese alejado de la misma. Un efecto similar se produce al modificar el nivel de conciencia del sujeto durante la meditación autoelusiva. En este caso se produce una unificación informacional, pero en un eje perpendicular al del tiempo, en la dimensión de la conciencia y en su territorio. Por ejemplo, supongamos que un sujeto es capaz de autoaludir una imagen corporal contemplándola desde una zona de observación transcorporal. Desde su perspectiva, todos los acontecimientos corporales se encuentran incluidos en su observación en un cuadro consciente unificado, similar a los cuadros perceptuales referidos anteriormente. En un siguiente nivel de autoalusión, el sujeto del ejemplo podría contemplar sus procesos de pensamiento desde un nivel que los incluya, siguiendo el eje del observador. En cada instancia de autoalusión, el panorama contemplado se engrandecería, equivaliendo a una observación de mayores dimensiones de la tela de las líneas del mundo. En ambos casos, el del incremento en la duración del presente y en la activación de niveles autoalusivos de mayor poder, el sujeto de la experiencia sería capaz de contemplar el pasado, presente y futuro de los acontecimientos contenidos en un mismo cuadro perceptual y de conciencia. Un sujeto así sería un profeta, demostrando una capacidad de predicción sostenida en la inexistencia del azar.